El libro de los Hechos de los Apóstoles narra los comienzos de la iglesia primitiva. Describe cómo un pequeño grupo judío se convierte en un movimiento global. Describe cómo este grupo pasa de ser un grupo donde todo el mundo hablaba el mismo idioma, un grupo monolingüe, a ser un grupo multilingüe, donde hay personas de todos los grupos étnicos y de todas las culturas de la época. De acuerdo a Hechos 1:3, el Cristo resucitado estuvo por 40 días con sus discípulos hablándoles acerca del reino. Y al final de ese lapso de tiempo, el Señor Jesús les dio una orden a sus discípulos diciendo: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No sabemos el número exacto de las personas que componían ese grupo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que el Cristo resucitado se le apareció a más de 500 personas a la vez. Por lo tanto, podemos pensar que centenares de hermanos y hermanas tuvieron la oportunidad de escuchar y ver al Cristo resucitado enseñándoles sobre la fe. Pero volvamos por un momento al mandamiento de Jesús. El Señor Jesucristo le indica al liderazgo del movimiento cristiano que debe esperar el cumplimiento de la promesa del Padre. Este versículo reitera las palabras que Jesús dijo en Lucas 24:49, donde dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿A qué promesa se refiere Jesús en estos pasajes bíblicos? Y claro está, para comprender esa promesa tenemos que ir a las páginas del Antiguo Testamento, específicamente a las promesas sobre el Espíritu Santo que aparecen en el libro del profeta Joel, capítulo 2, del 28 al 32. Y el texto dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta promesa del libro de Joel era conocida y esperada por todo el pueblo de Israel. Y por eso Juan el Bautista, cuando predicaba, estaba diciéndole a la gente: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La palabra griega que se traduce aquí como bautizar quiere decir sumergir, o sea, poner algo debajo del agua. El bautismo de Juan es un símbolo muy poderoso de la purificación que el Evangelio trae a la vida del creyente. No es necesario explicar que el agua es el mejor detergente que conocemos, porque casi todas las sustancias del mundo se disuelven en agua. Del mismo modo, el fuego también purifica. Los metales se purifican ¿cómo? Con fuego, particularmente el oro. Por lo tanto, Juan afirma que el Mesías enviado por Dios habría de purificar a su pueblo ¿con qué? Con el Espíritu Santo. El Mesías traería la plenitud purificadora del Espíritu Santo a todo el pueblo de Dios. Después de estas enseñanzas, el Señor Jesús ascendió a los cielos. Entonces, los discípulos y las discípulas de Jesús se dedicaron a perseverar en la oración y oraron hasta que llegó el día de Pentecostés. Vamos a detenernos ahí un minutito. ¿Qué es eso del día de Pentecostés? Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas que celebraba el pueblo israelita en los tiempos bíblicos. Era la fiesta de las primicias, donde la gente traía al templo de Jerusalén los primeros frutos de sus cosechas. En el Nuevo Testamento se le llama Pentecostés, que literalmente quiere decir 50. Esto se debe a que la fiesta ocurre exactamente 50 días después de la fiesta de la Pascua. En los tiempos de Jesús, el día de Pentecostés también había adoptado otro significado. La teología judía
entendía que Pentecostés también conmemoraba el establecimiento del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Un evento que se narra en Éxodo 19. Allí Dios le dice al pueblo de Israel, por medio del profeta, las siguientes palabras. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso está en Éxodo 19, 5 y 6. Y es precisamente en este día sagrado del Pentecostés cuando el pueblo recuerda el establecimiento del pacto con Dios. El Dios Padre que honra las palabras del Dios Hijo y derrama al Dios Espíritu Santo sobre su pueblo. Es decir, ese día se afirma el nuevo pacto entre Dios y la comunidad de fe que confiesa que Jesucristo es el Señor y el Salvador de la vida. La palabra de Dios afirma que cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos y las discípulas de Jesús estaban unidos, orando a Dios como si fueran una sola persona. Entonces ocurre una manifestación sobrenatural. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Este evento evoca precisamente la descripción de la gloria de Dios que encontramos en Éxodo 19. Escuche cómo dice. Cuando vino la mañana hubo truenos y relámpagos, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Así que como la gloria de Dios se manifestó con estruendo y fuego en el libro de Éxodo, el día de Pentecostés la gloria de Dios también se manifiesta con estruendo y con fuego. Los discípulos y las discípulas de Jesús comienzan a proclamar el mensaje de Cristo en otros idiomas. Sí, a pesar de que eran personas que no tenían mucha escuela. Esto es importantísimo porque era una fiesta, una de las 3 grandes fiestas. Así que Jerusalén estaba llena de peregrinos, personas que habían venido desde todos los confines del mundo a celebrar el día de Pentecostés. Y precisamente el evangelio se predica en todos esos idiomas conocidos, a personas que vivían en todas las naciones del mundo. Por lo tanto, desde ese día, desde el día de Pentecostés, la iglesia se configura como una comunidad multiétnica, multilingüe y multicultural. Una comunidad donde hay personas de distintos grupos étnicos que hablan distintos idiomas y que representan distintas culturas. Podríamos seguir analizando las maravillas que ocurrieron en aquel día sagrado. Sin embargo, quiero terminar mi reflexión llamando su atención a una frase que se encuentra en el versículo 2 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Una frase muy sencilla que dice, de repente. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Meditemos por un momento en esa frase, de repente. De repente se cumplió la promesa. ¿Sí? La promesa se cumple repentinamente, súbitamente, inesperadamente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre el Espíritu Santo viene cuando nadie lo espera. Se manifiesta de repente. Y yo avanzo la idea de que el Espíritu Santo se sigue manifestando en nuestros medios de repente. Sí, mis hermanos y mis hermanas, si seguimos el ejemplo provisto por las Sagradas Escrituras en Hechos 2, la iglesia contemporánea debe seguir orando, perseverar unánime en la oración, hasta que el Espíritu Santo se manifieste de repente. Empero, para que eso ocurra, necesitamos tener fe. Necesitamos tener la fe que espera,
La fe que espera la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Y qué hermoso sería si nosotros pudiéramos testificar que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas de repente. Que de repente el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Que de repente el Espíritu Santo nos llamó a la fe. Que de repente el Espíritu Santo nos condujo a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Que de repente el Espíritu Santo me bautizó. Que de repente el Espíritu Santo me ha capacitado, dándome dones, talentos, capacidades excepcionales. Que de repente el Espíritu Santo ha producido fruto en nosotros, virtudes santas que nos llevan a la madurez en la fe. Que de repente el Espíritu Santo nos ha limpiado y nos ha santificado. Y estoy convencido de que usted y yo anhelamos decir de repente. De repente estoy libre del vicio, de las drogas, del alcohol. De repente mi familia ha sido restaurada. De repente mi comunicación con mis hijos ha mejorado. De repente tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de repente siento ríos de agua viva correr porque la presencia de Dios está en mi vida. Y quiera Dios que al terminar esta experiencia de adoración, también usted y yo podamos decir de repente. De repente. Decir a todas nuestras amistades y familiares que de repente el Señor vino a nuestra vida. En nuestros lugares de estudio y trabajo, decir que de repente Dios ha llegado a nuestro ser. Que donde nosotros podamos testificar de Cristo, podamos decir que de repente se ha cumplido la promesa de Dios. Y quiera Dios enviar un gran avivamiento a toda su iglesia, a toda la comunidad de fe, que cubra toda la tierra y que lo haga de repente en el nombre de Jesús. Amén.